presentación, aunque no entendéis mucho la letra porque escribo deprisa, intentando acompañar la escritura con la letra, con la palabra, por lo menos que os sirva para centrar la atención. Una sencilla presentación del tema y de la figura de Santo Tomás. Después vendrá el cuerpo de la exposición en torno a la cuestión de la fe y de los dones del Espíritu Santo que acompañan la fe, para finalmente abordar muy brevemente una conclusión. Vamos a ir valorando poco a poco esta espina dorsal, ¿de acuerdo? Insisto, si en algún momento no me seguís, por favor me lo podéis decir con toda confianza. Mejor que sentado casi os lo voy a ir diciendo de mí. Introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Son palabras de Benedicto XVI. Con ellas comienza el Papa el texto con el que nos convoca a vivir este especial año de la fe. En realidad, se trata de recorrer un camino, auténtica peregrinación de la fe, que dura toda la vida y que consiste en redescubrir continuamente el don de la fe en la atenta escucha de la palabra y la comunión del pan de la vida. Una renovación que pasa por iluminar y avivar lo que es central en la fe, la alegría del encuentro con Cristo. Renovados y renovadores, los santos son testigos singulares de esta experiencia viva de conversión. Ellos han sabido hacer de su existencia entera una manifestación elocuente de la fe profesada, de modo que cuanto han dicho y hecho, cuanto encontramos en sus vidas y brilla en sus carismas particulares, no se explica sino desde la novedad de la gracia recibida, a la luz de su fe en Dios. Entre todos, Santo Tomás de Aquino es sin duda una referencia indiscutible, tanto por la fe vivida como por la fe enseñada. La intención explícita del Papa Benedicto XVI al convocar este año de gracia es que, y cito algunas de sus expresiones, se intensifique la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su adhesión al Evangelio sea más consciente y vigorosa. Que este año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción. Que el testimonio de la vida de los creyentes sea cada vez más creíble, que haga cada vez más fuerte la relación con Cristo el Señor. Más son los enunciados de los objetivos del Papa. Para no alargarme bastan estos. Fijaos, no acertaremos más y mejor a la hora de cumplirlos, de dar cumplimiento a estos objetivos, que si nos acercamos al ejemplo vivo de Santo Tomás y estudiamos la riqueza de su pensamiento. En su obra descubrimos magistralmente expuestos los contenidos de la fe, así como el dinamismo del acto creyente, por el que quien lo vive se entrega libre y totalmente a Dios. La dimensión sobrenatural de la fe, su carácter eclesial y la proyección misionera o apostólica, así como el papel que juega la persona entera con todas sus facultades en la profesión de fe, son algunos de los aspectos que el Aquinate conoció y enseñó como pocos. Incluso si este año es una nueva ocasión para pensar en cuantos buscan en su vida una luz de la verdad, que es la luz de Dios, también en este sentido el Maestro Angélico nos ofrece su propio testimonio y su magisterio ha de ser una obligada referencia para entablar diálogo fecundo con los no creyentes. Aun perteneciendo a un contexto histórico muy distinto, la enseñanza de Santo Tomás resulta provechosa también hoy para aprender a conciliar la verdad de la fe y la verdadera ciencia. En fin, si la vocación de todo hombre es la santidad, y a eso va dirigido este año de gracia, este año de la fe, en el ejemplo y la enseñanza de Tomás de Aquino encontraremos siempre una guía luminosa de perenne actualidad. Con él aprenderemos a poner nuestra mirada fija en Jesucristo y a comunicar el gozo que en la fe produce la experiencia viva de su encuentro. Dicho lo cual, dos detalles que nos sirvan en esta pequeña o breve presentación. Primero, el contexto histórico, la biografía. ¿Quién es Santo Tomás? No me voy a alargar porque probablemente lo conocéis todos, los que formáis parte de la hermandad, y de alguna manera
o de otra os habréis acercado a su vida, simplemente para situarnos, y si no, os invito a que lo hagáis después leyendo alguna de sus biografías. Chesterton tiene, por ejemplo, una que es ciertamente interesante. Estamos en el siglo XIII, la vida de Santo Tomás ocupa prácticamente lo central del siglo XIII. El año de su nacimiento pudo ser 1224 o 1225, probablemente, en el castillo de Roccasecca entre Roma y Nápoles. Más cierto es el año de su muerte, acaecida en la abadía de Fossanova en marzo del 1274, cuando, como sabéis, se disponía a participar en el concilio de Lyon. Al decir de un filósofo francés actual, Etienne Gilson, el siglo XIII fue un periodo de crisis, líos de guerras, el Papa contra el emperador contra el Papa, una sucesión de un montón de papas, las cruzadas, los seculares sacerdotes. Santo Tomás, como que todo esto rezuma, como que todo esto se hace presente. De niño, como sabéis, es entregado al monasterio benedictino de Monte Cassino, con la pretensión que tenían entonces las familias más o menos acomodadas, nobles, de que algunos de sus, si no el primogénito, que era llamado a suceder en el escudo de armas, al menos alguno de los que venía después, abad de alguno de los monasterios o un alto cargo en la iglesia. Con esa intención se entrega a su educación. Sin embargo, lo abandona pronto, va a Nápoles, y en Nápoles fundamentalmente Santo Tomás se encuentra con, digo que voy a dar solamente 2 o 3 pinceladas, pero para situarlo, ¿no? Para que sobre todo no lo tenga tan fresco. En Nápoles, de jovencito, de adolescente, se encuentra con 2 realidades que le van a marcar toda su vida. La primera es las órdenes mendicantes, los dominicos, de muy reciente fundación. Santo Domingo de Guzmán, español, lo había fundado porque cuando va camino por Francia hacia Italia se encuentra con la realidad triste y penosa de las herejías y de un montón de feligreses, un montón de cristianos que andan como literalmente ovejas sin pastor. Entonces Domingo de Guzmán siente la necesidad urgente de fundar una congregación que se dedique al estudio y desde el estudio el anuncio serio de la fe y a una coherencia de vida, sobre todo a través de la pobreza. Los dominicos, por tanto, han empezado y tienen todavía como ese frescor, digamos, como esa especie de impronta original, ¿no? que ha estampado el fundador en la congregación, y Santo Tomás jovencito lo conoce. Y junto con los dominicos en Nápoles, empiezan también los franciscanos a irse extendiendo por todas partes, conocerá el auge de la universidad naciente. Ha nacido la de Bolonia, después en Nápoles el emperador también tiene empeño. En la universidad va a conocer la figura de Aristóteles, que ha empezado a entrar gracias a la Escuela de Traductores de Toledo y ha empezado a difundirse por Europa. Santo Tomás va a conocer la obra de Aristóteles, que va a tener muchísimo que ver porque toda su expresión de la fe en la teología va a estar como apoyada sobre unos cimientos sólidos que son los que le ofrece la filosofía, sobre todo de Aristóteles. También eso va a ser motivo de muchas disputas, porque en la Iglesia sobre todo tenía presencia la filosofía de otro, que os sonará también, Platón, que son esquemas totalmente distintos, ¿no? Entonces, el haberse afiliado, por decirlo de alguna manera, a la escuela de Aristóteles, a Santo Tomás le traerá quebraderos de cabeza hasta el punto de que algunas de sus obras, fijaos, estarán en el índice de libros prohibidos después de muertos. Gracias a Dios la Iglesia. Y los censores pues, fueron rectificando. Entonces, por una parte, órdenes mendicantes, por otra parte, mundo universitario, estudios, Aristóteles, filosofía, teología. Tanto le cautiva el testimonio de los primeros dominicos que Tomás de Aquino pide el ingreso, no en los benedictinos de la abadía donde los padres le habían confiado, sino de la orden de mendicantes, los dominicos. Los dominicos, temiéndose que los padres y los hermanos que andaban por allí armando jaleo intervengan, le mandan a París. De camino a París, me salgo un pelín y a lo mejor no quería yo alargarme tanto en la vida, pero bueno, puede ayudar también ya digo, a los que no lo tenemos tan fresco a situar la figura, ¿no? Y lo que es la persona antes de la enseñanza. De camino a París sucede un acontecimiento que marca también parte de la vida de Santo Tomás y que nos ayuda a nosotros que nos acercamos en esta noche, ¿no? De camino a París, uno de los hermanos le rapta y entonces lo llevan a uno de los castillos familiares y, bueno, pues en una de las celdas del castillo, una de las tardes, una de las noches, para tentar y disuadirle de su decisión de formar parte de la congregación de los mendicantes, de los dominicos, que no están demasiado bien vistos todavía, le lleva una mujer de vida alegre, ¿no? A la celda. Y Tomás de Aquino joven coge un tizón y con él la echa de la celda y la espanta, ¿no? Y con el tizón marca en la pared una cruz, ante la cual se postra y llorando pide a la Virgen, pide al Señor
de la pureza. Dicen los biógrafos, los estudiosos y los conocedores de la vida y de la obra de Santo Tomás que desde entonces no volvió a, vamos, no es que entonces lo tuviera, porque la tentación le vino de fuera, pero no tuvo, nunca jamás tentación, manteniéndose en el corazón como un niño de 5 años, puro para siempre. Por eso se le denomina maestro el angélico, el maestro angelical, etcétera, etcétera, ¿no? El doctor angélico, por la vida y la vivencia tan consigue llegar después de una serie de gestiones, de liberación, etcétera, etcétera, consigue llegar a París, estudiar en París, volver a Nápoles, de Nápoles volver a París, estará en Roma, entrará al servicio de una serie de papas sucesivos que van conocerán a San Alberto Magno en Colonia, está presente por tanto en las universidades del momento y su sabiduría, sus facultades que debieron ser ciertamente extraordinarias, ¿no?, fueron poco a poco conocidas y pasó, ya digo, al servicio de distintos pontífices, al servicio en última instancia de Dios, puesto que Santo Tomás de Aquino así entiende siempre su estudio, como un servicio a la verdad, como un servicio a Dios y a los hombres. No olvidemos que la intención de Santo Domingo de fundar los dominicos es el servicio a los hombres para explicarles y enseñarles en la fe, ante la cantidad de herejías y la cantidad de dispersión que ha conocido al sur de Francia, los cátaros, los albigenses, etcétera, etcétera. Retirado a Nápoles y termino, para mayor sosiego ha de fundar una escuela. Un año después recibe el encargo de participar en el concilio de Lyon. En el camino que debía conducirle a la ciudad francesa, Tomás se enferma. Poco tiempo después muere Santo Tomás en la abadía de Fossanova el 7 de marzo de 1274. Para abrazar la fundación dominica, también tuvo que ver desde el cielo, tras su muerte, la condena de algunos de sus escritos por parte de la Inquisición. Así pues tenemos un Tomás en el siglo XIII que, influenciado fundamentalmente por el testimonio de los dominicos y por la importancia del ámbito universitario y del estudio para ponerlo al servicio no de su propia honra, sino de la verdad de Dios, se convierte en maestro de la fe. Tomás de Aquino, no solo porque lo explica en un breve tratadito, sino porque fundamentalmente lo ha vivido y lo ha sabido transmitir. El Tratado de la Fe que comentamos y que lo voy a intentar masticar, como os decía al principio, lo encuadra Santo Tomás dentro de la segunda parte de su gran obra, que es la Suma Teológica. Es una catedral donde se explica el misterio central de la fe, centrándose primero en Dios, Dios en sí mismo, segundo, Dios como fuente de todo, la creación, la salvación, y tercero, como fin de todo. Son 16 volúmenes en castellano, alternado con el latín, pero que sirvieron y ojalá que servirán para la formación teológica de tantos y tantos cristianos. En los escritores anteriores a Santo Tomás, la parte moral no pertenecía propiamente a cuestiones doctrinales o teológicas, sino a los escritos diríamos, de exhortación, ¿no? Fijaos que muchas veces también a nosotros se nos dice, es que esta predicación, este cura, la homilía, son como moralinas, son como muchas normas, muchos preceptitos, pues seamos buenos. Bueno, pues eso era lo que pasaba también antes. Y Santo Tomás dice, no, vamos a enganchar la moral, no simplemente en preceptitos de por fuera, sino en la verdadera raíz, en el verdadero fundamento. Y el verdadero raíz y fundamento de la moral es la teología dogmática. Dicho de otra manera, el misterio trinitario, el misterio de Dios. Por eso, en la Suma Teológica, el estudio de Dios, va a encontrar su sitio el estudio de las virtudes, que va a comenzar por la primera de ellas, el inicio de la salvación, que es la virtud de la fe. Pero fijaos que ya con esto da un giro el que es maestro de la fe. Al enraizar o entroncar el estudio de las virtudes, insisto, no simplemente dentro de lo que son los preceptos o las prescripciones o las recomendaciones para ser buena gente, sino la virtud de la fe, la virtud de la esperanza o la caridad y todas las que vienen detrás, fortaleza, justicia, prudencia, templanza, etc., no son meras recomendaciones para ser buena gente, sino que encuentran en el corazón de Dios su verdadero sentido y su verdadera obra. Esto es importante, porque si no, fijaos que aprendemos también nosotros hoy a vivir así la vida de nuestra fe, enraizando todo lo que es la dimensión moral en el encuentro personal con Jesucristo y en la transformación que de aquí se produce, o si no, nos quedaremos en simplemente, bueno, pues reduciremos la fe a una ética. Y os puedo asegurar, compartiendo esa propia experiencia a nivel de confesión, no en el sentido que he revenido aquí pecados de nadie, ¿no? Pero una experiencia genérica es esa. Hemos reducido muchísimas veces la confesión
a reconocimiento de fallos éticos, tener mal genio, dar voces, rayar con el marido. Y uno dice, pero bueno, la vida del cristiano, que es la vida de la fe, se define fundamentalmente no porque fallamos a una serie de prescripciones éticas, que esas los moros y los chinos también las tienen que cumplir. No, no. La especificidad nuestra, el vino que Jesucristo ha transformado cambiando el agua, por hacer referencia a la liturgia de ella, es la novedad del encuentro teológico, es decir, del encuentro con Jesucristo, del encuentro con Dios, ¿veis? Y aprendemos desde el encuentro con el Señor a iluminar todas las demás dimensiones de la vida, o ciertamente no terminaremos de encontrar su sentido. Así pues, dado que el orden moral cristiano es básicamente teologal, no nos tiene que extrañar que Santo Tomás comience la parte correspondiente en su escrito con el estudio de las virtudes teologales. La primacía en el planteamiento moral corresponde a la unión con Dios, fin último de la vida del hombre y el gozo que le sigue. Por eso, el estudio de los preceptos y normas morales viene luego después supeditado al de las propias virtudes y sus vicios. De cada virtud, Santo Tomás va a pasar a estudiar el don del Espíritu correspondiente, porque en él las virtudes se perfeccionan. Y después explicará los vicios, para abordar finalmente los preceptos respectivos, así como las pasiones que la afectan o la gracia necesaria. Santo Tomás concluye su estudio con la aplicación de los principios generales de la moral a estados especiales, a las situaciones particulares del ser humano. Así pues, nos hemos acercado a la figura de Santo Tomás muy rápidamente y muy brevemente en el siglo XIII. Una figura y una personalidad en la que sin duda brillan, como hemos dicho, dos dimensiones, dos aspectos. La pobreza, fundamentalmente, de los dominicos, las órdenes mendicantes, y por otra parte, el estudio, el afán, la búsqueda de la verdad, es decir, el conocimiento de Dios. Un Santo Tomás que se convierte por lo mismo en maestro de la fe, porque nos la va a explicar, no solo porque él la ha vivido, reconociendo a Jesucristo, no solo en el sagrario al que abrazaba para rezar y gustar el sabor de Dios, sino en los libros, también en su vida, una vida de fe. No se explica la vida de Santo Tomás como la de ningún santo desde el principio, sino es desde la fe. Veamos qué es lo que nos explica Santo Tomás entrando en la segunda de las partes, que es de la fe en sí mismo. De la fe en sí misma. Vamos a ver cómo nos explica un poquito Santo... Voy a reducir mucho para no alargarnos. Vamos a ver cómo nos explica un poquito Santo Tomás esto de la virtud de la fe. No de una manera que lo dejemos flotando en el aire, sino que nos aproveche para que cuando salgamos de aquí lo llevemos dentro de nuestro corazón y seamos más creyentes a partir de ahora. Aunque en la obra de Veritate el orden es diverso, en la Suma Teológica Santo Tomás comienza por el objeto de la fe, dado que una virtud se conoce en sus actos y estos en sus objetos. El hecho de presentar después los dones del Espíritu como el culmen de las virtudes pone de manifiesto el verdadero fondo sobrenatural y místico de la vida moral. ¿Veis? La vida moral no es simplemente un conjunto de recetas para obrar bien, siendo buena persona. Santo Tomás lo entronca en el profundo corazón del ser de Dios, de manera que la moral se desprende del encuentro con Jesucristo. Y no al revés. El orden es el encuentro con el Señor, y el encuentro con Cristo en la fe produce en mí una dimensión moral. Bueno, pues tomad nota, porque a veces nos empeñamos en hacer la casa desde abajo, y en este caso la casa se hace desde arriba. Primero, ¿qué es eso del objeto de la fe? Cuando yo digo, quiero ir a la tienda, y uno dice, ¿a qué? La pregunta, ¿qué quieres? Hemos ido a comprar una pila, y nos pregunta el de la tienda, ¿qué quieres? Pues una pila de reloj que se me ha gastado. El objeto de un acto es la respuesta a la pregunta ¿qué? Si no me explico, insisto, me lo decís, que esto sí me parece interesante, aunque creo que son cosas que sabéis todos de sobra. La pregunta ¿qué? Me define el objeto. El objeto de ir a la tienda es una pila de reloj. Ah, pero fijaos, una pila yo la puedo buscar para el reloj, por tanto, por una dimensión práctica. Resulta que yo tengo gustos raros y busco una pila de reloj para pintarla. Porque me gusta, me dedico a pintar pilas de reloj. Pues en lugar de pintar pues, paisajes o la sierra de no sé dónde, pues me dedico a pintar pilas. Me ha dado
empezado por ahí. Otro puede buscar una pila en la tienda porque se dedica a fundir metal para sacar lo que sea, no lo sé. No sé si me explico, es decir, un mismo objeto buscado, una pila de reloj, puede ser querida para distintas finalidades. Eso es lo que en filosofía ha denominado la tradición el objeto material y el objeto formal. El objeto de la fe, fijaos, por tanto, se desdobla en dos aspectos. Santo Tomás comienza no diciendo que es creer, que viene después. A él le ha parecido que definir primero la pila va a poner de manifiesto la cantidad de cosas que luego nosotros hacemos para ir a comprarla. El esfuerzo que yo hago yendo a la tienda, el frío que paso, o me mojo si está lloviendo, el dinero que ahorro para comprar. Todo eso se define y cambiaría además si cambia el objeto de mi acción. ¿Cuál es el objeto material? La pila, lo que compramos todos, los tres, el que pinta, el que funde y el que la necesita para el reloj. ¿Cuál es el objeto material de la fe? Es la respuesta a la pregunta ¿qué? ¿Qué creemos? Antes de, insisto, decir qué es creer, Santo Tomás empieza así. Y este es el orden que le ha parecido más interesante. ¿Cuál es el objeto material de la fe? Dios. Claro, cuando yo digo creo, yo no digo que creo en... Yo digo creo que creo. Creo a Dios. Creo a un Dios que se revela. Creo a un Dios que se manifiesta. Creo a un Dios que ha hablado. Por eso, fijaos, en este caso, el creyente no solo cree cosas, que no. Antes que creer cosas, el creyente cree a alguien. Y esto es importante, porque a veces entramos en la iglesia como el que entra en un salón vacío. Y como está vacío, nos ponemos a cascar con el de al lado. No. En la iglesia hay un alguien con mayúscula. A veces vamos a encontrar como el que va a recoger una galleta, que dicen los niños a veces. No, yo quiero también a su mamá de la galleta. Y no como el que va a encontrarse con alguien. A veces vamos a confesarnos como el que va a limpiar la conciencia porque mañana es la madrina de su hija en la boda. Y no como el que va a sentir el abrazo de alguien. Pensadlo. Creemos algo, de acuerdo, creemos que Dios ha hablado. Pero para aceptar que Dios ha hablado, tengo que aceptar a Dios que habla. El objeto material de la fe es Dios mismo. Y porque me adhiero a Él, puedo creerle a Él. Dice, en fin, la Trinidad, las que configuran el credo. Y hay otras que no son, digamos, tan nucleares, aquellas que la Iglesia denomina verdades de medio, por ejemplo. La misma Iglesia, los sacramentos, etc. El misterio trinitario forma el núcleo. Hay otra serie de verdades que están en las ramas. Todas ellas configuran lo que en el fondo nosotros aceptamos cuando decimos creer. ¿Veis? Me parece interesante. ¿Qué creo? Creo a Dios que habla. Creo a Dios que se revela. Creo lo que Él me manifiesta y revela porque le creo a Él. Por eso, fijaos, y lo diremos ahora al final para terminar, qué difícil es crecer en la vida de la fe si no tenemos experiencia de Dios. Porque la fe no es repetir fórmulas, la fe no es decir cosas, la fe no es mantener costumbres, la fe no es hacer ritos, la fe es encontrarse con alguien, y con alguien que ha hablado en la antigüedad a través de los profetas, últimamente en su Hijo Jesucristo. Este es, por tanto, el objeto material. El objeto material, insisto, no es otro que Dios mismo y todo aquello que Dios pone de manifiesto de Él, puesto que Dios no nos revela, no sé, el origen del universo. Fijaos que tantos conflictos hasta el siglo XIX, como sabéis, entre la fe y la ciencia, por una lectura literal del Génesis, cuando la ciencia va poniendo encima de la mesa la evolución, los monos, el hombre, cuando la ciencia va poniendo encima de la mesa que no es la Tierra, que es el Sol, que es al revés, que cuando van surgiendo una serie de acontecimientos que chocan con la lectura literal del libro del Génesis, el creyente parece como que hace aguas. Y uno dice que no,
que Dios no nos habla de si el mundo se hizo en 7 días o si venimos de una ameba, que la verdad de Dios es la de sí mismo, que Dios lo que ha hecho ha sido abrir sus entrañas y su corazón y compartirlo con nosotros. Y la lectura simbólica de la fe. La fe, comenta después un teólogo alemán, Casper, no existe más que donde un hombre se arriesga a la verdad del anuncio del reino de Dios. Y solo donde acontece el reino de Dios ha llegado de un modo concreto a la historia. Vamos por partes. Primero, para entender qué es lo que decimos cuando decimos creo. No lo que creo, que ya hemos dicho a Dios y porque Dios lo ha dicho, sino, ¿pero en qué consiste creer? Porque, os lo puedo decir, hombre, no soy muy viejo, pero ya uno va teniendo cierta experiencia de cuerpo. Para muchos creer es repetir. Para otros es decir, hombre, pues que el mar y las montañas alguien las ha tenido que hacer. Para otros es, no sé, formar parte de una tradición familiar. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos creo? 3 detalles. Primero, lo que es la fe en sentido general. La fe, la palabra fe viene de fides en latín, de pistis en griego o de amán en hebreo. Son palabras que vienen a poner de manifiesto lo que es fiar, confiar, abandonarse, persuadir. En definitiva, 2 aspectos unidos. No solo el intelectual, sino el afectivo. No basta la actitud de quien confiando se abandona en el conocimiento de otro o descansa en su testimonio. Tú me dices que has visto un marciano, yo me lo creo porque me apoyo en tu visión, en tu testimonio, en tu experiencia. Sino que además se requiere el conocimiento de motivos que garantizan la firmeza de dicho asentimiento. Por eso el creyente no es el que renuncia a la fe, a la razón, perdón. El creyente no es el que cuando entra a la iglesia se convierte en necio, como nos pueden decir los científicos de hoy. Leí hace poco con los alumnos de allí de Magisterio en Toledo un libro en francés de un evolucionista, un científico demasiado acérrimo, un tal Dawkins, que se encarga de... tiene un libro para terminar con Dios, en francés, para terminar con Dios. Y el prólogo ya es una declaración de intenciones. Vamos a ver, mi mujer tiene un trauma y un trauma que arrastra desde pequeña porque en casa yo me voy a dedicar desde la perspectiva de la ciencia a eliminar la idea de Dios. El creyente no es el que ha renunciado a la razón, es el que ha renunciado a la soberbia de la razón, pero no al ejercicio recto y ordenado de la razón. Si no quiere la fe permanecer ciega e irresponsable, la fe debe arraigar en la verdad de cuanto se enuncia. Creer significa, en definitiva, tener por verdadera una afirmación y su contenido por auténtico y real. Eso es lo que caracteriza cualquier experiencia de fe humana, fijaos. Cuando alguien me dice una cosa, yo me lo creo, lo tengo por verdadero, a la persona, al testimonio, y tengo por coherente, o al menos tengo ciertos motivos para pensarlo, lo que la persona en cuestión me está diciendo. Algo de eso subyace en la vivencia de la fe divina, solo que ahora el consentimiento, el sí creo, se ofrece sin límites a las palabras de Dios, fiados en su divina autoridad y por la confianza que merece su omnipotente y veraz testimonio. Pero dado que ni Dios ni sus palabras son objeto de percepción sensible, no vemos a Dios. Y si entre vosotros hay alguno que lo haya visto, que me lo diga. No vemos a Dios, por suerte o por desgracia. No lo vemos con los ojos de la carne, ni lo tocamos con las manos del cuerpo. Dado que de Dios no tenemos percepción sensible, la fe que éste puede adquirir de modo natural y que le conduce a considerar de modo racional la verdad revelada, resulta a todas luces insuficiente, inadecuada para el dinamismo de las virtudes. La acción infusa de la fe ofrece al hombre que la recibe la posibilidad de moverse en el orden de Dios, como en el campo propio de su conocimiento. En este nuevo orden, en el de las virtudes teologales, que es como subir de nivel al piso de arriba, la fe es participar en la omnipotencia de Dios, es participar de la sabiduría de Dios, de su eterna verdad. Por tanto, fijaos, creer no es renunciar al ejercicio de nuestra razón. Creer es entrar en la órbita del conocimiento divino. Vamos más. Dos aspectos de este acto
de la fe. Primero, el acto interior. Cuando Santo Tomás habla de lo que es el acto de creer, distingue Santo Tomás dos aspectos. Un aspecto interior y un aspecto exterior. El aspecto interior es lo que Santo Tomás entiende por decir yo creo, creer. Cuando decimos creer, es decir, cuando mi vida entera se adhiere, eso va a insistir mucho Santo Tomás, no solo es cuestión de la cabeza, atención, ni menos todavía del sentimiento. Es que veo salir la Macarena y me pongo los pelos de punta. No, no. O la custodia del Corpus Christi en Toledo, me da igual, que también hay gente para todo. No. La fe no es solo cuestión del puro sentimiento, creedme. Es más, el sentimiento hoy es uno y mañana otro, lo sabéis los mayores. La fe es del entendimiento y de la voluntad y de la sensibilidad y del cuerpo y del alma y de lo del medio, es decir, de la persona entera. Puesto que es la persona entera la que se ha zambullido en el océano del amor de Dios, revelado y abierto en Cristo Jesús. Y a eso me adhiero, y en eso creo. Es decir, de eso vivo, puesto que la fe debiera convertirse en fuente de vida. No simplemente un gorro que cuando salgo de la iglesia y entro al trabajo me quito, para que no se note y no digan de... No. La fe es una experiencia que me transforma, ya digo, de dentro a afuera, de abajo a arriba, del medio al lado. Bien, 3 detalles, comenta Santo Tomás, a propósito del acto interior, es decir, de esa adhesión que mueve a la persona entera para decir yo creo. Primero, la fe es un acto libre. Aquí estamos libremente, espero, a misa vamos libremente, nos bautizamos, los padres llevan a los hijos libremente, hacemos la primera comunión ya en primera persona cada vez más libre y desde luego la confirmación, el propio matrimonio, la entrada al seminario, un convento de clausura. Y si uno no es libre es impedimento para ordenarse, para casarse, declarado nulo el sacramento. La fe es una respuesta absolutamente libre, condición previa de todo mérito y responsabilidad moral. El asentimiento intelectual, cuando yo digo creo, no está forzado por la presencia evidente de su objeto, sino motivado por un impulso de la voluntad, dicho con palabras que entendamos todos. ¿Yo soy libre ahora de decir que esto es verde? No, yo no puedo decir que esto es verde, como no puedo decir que hoy es jueves, porque la presencia evidente de la realidad se me impone que esto es azul y que hoy es lunes. La presencia de Dios que habla de sí se me da a conocer, se me impone con tal evidencia, es decir, con tal transparencia, con tal claridad, hasta el punto de que yo no pueda no decir que sí. No, a Dios nadie lo ha visto. Por eso no estamos forzados, por eso nadie está obligado, por eso la propuesta que nos ha llegado en la tradición de la Iglesia acoge en nuestro interior un sí que es y debe ser cada día más libre. Y cuando decimos yo creo, debiéramos ser conscientes de esta actitud y de esta expresión. La presencia de motivos para semejante decisión no son tales que se impongan por sí mismos al entendimiento humano. La fe es por naturaleza un acto libre. Dicha libertad está presente no solo en el hecho de poder considerar o no los motivos, sino fundamentalmente a la hora de rendir el obsequio de la propia voluntad, una vez considerados aquellos, aunque son suficientes para justificar el juicio, es decir, tampoco creemos porque sea absurdo lo que nos propone la Iglesia, lo que nos han propuesto la tradición de los santos. No es absurdo, pero tampoco es evidente. Por eso el entendimiento considera acertado, pero necesita el empuje de la voluntad. Dicho de otra manera, creemos porque queremos. Y esto es así. La declaración de amor de Dios, cuando se nos va dando a conocer, aguarda de nosotros un sí consentido en la plena libertad. Dios no quiere que le sirvan monigotes, nos había creado muñecos. Dios no quiere que le sirvan, no sé, elementos en serie. Dios quiere, como el esposo que decíamos ayer en el Evangelio de las bodas de Caná, que seducidos nos rindamos a su amor y le declaremos nuestro propio sí en el pleno ejercicio de nuestra libertad. Eso es importante, ¿verdad?, que lo pensemos, porque la fe no está reñida con ninguna de las facultades del hombre, menos con esta, que es la que da sentido a todas, la libertad. Es verdad que la fe conlleva cierta oscuridad, fijaos. El objeto de la fe no es visto inmediatamente por el entendimiento humano,
ni este se apoya en la evidencia interna de unas verdades que son sobrenaturales y nos remiten a la sabiduría de Dios. Nuestra adhesión al misterio de Dios y de cuanto Él nos ha revelado, solo porque Él lo ha dicho, descansa en el obsequio libre de nuestra voluntad. En este acto de religiosa obediencia, por el que quien cree renuncia a la autonomía de su propia razón para rendirse a la palabra de Dios, reside la ofrenda sagrada de la fe. Vivimos en una sociedad en la que ciertamente la razón, no de hoy, esto arranca de, bueno, intuitiva desde el pecado original, pero la historia de la humanidad en concreto en Occidente tiene momentos más, especialmente más llamativos o más vigorosos, toda la época de la Ilustración, todo el momento de la revolución científica e industrial, ha hecho que el hombre se crea a él mismo, ¿no? Y su razón como la medida de todas las cosas, expresión que por otra parte, fijaos, es más vieja que la tos. Ya los griegos, Protágoras en concreto, hablaban de que el hombre es la medida de todas las cosas. Vaya por Dios, nosotros decimos lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdad, lo que es mentira. Pero es que seguimos en eso. Por eso la propuesta de la fe, que no obliga al absurdo, pero que implica cierto sacrificio del entendimiento, como hemos visto en los magos en Belén, postrándose ante el misterio encarnado. Bueno, pues este es el reto, queridos hermanos, esta es la audacia, esta es la aventura. Reside mi propia salvación, es libre. Pero además de que es libre, es razonable. Es decir, es cierto. Este acto de la fe no solo es libre, es cierto. Fijaos que a veces hemos entendido que ser creyente es como un salto al vacío. Así lo ponía Indiana Jones en una de las películas, buscando el santo grial. No sé si la habéis visto los más jóvenes, pues al final cuando ya va a entrar Indiana Jones en la gruta, ¿no? Pues tiene que hacer una serie de pruebas jeroglíficas y una de ellas es esta. Ante un precipicio donde le separan de la cueva donde supuestamente está el santo grial y el cruzado aquel ya un tanto momento. Al final es la fe protestante, un salto al vacío. Y hace así Indiana Jones, y los que lo habéis visto, y se abre un pasillo. Se pone arena y entonces puede acceder. Quien no tiene mucha idea teológica dice, bueno, pues mira qué bonito. No. Detrás está un concepto de fe. Es decir, Indiana Jones ha entendido que no tengo motivos para pensar, pero salta al vacío, tírate. De lo que hacemos muchas veces, chiste, ¿no? Salta que Dios... No, la fe no es un salto al vacío. La fe es un acto cierto, absolutamente cierto. No en el sentido de la infalibilidad objetiva. La fe no afirma nunca algo que es falso, sino también, no solo, en el sentido de infalibilidad objetiva, sino también en el de una certeza subjetiva por parte del creyente. Dado que la fe se funda en Dios, Él nunca puede afirmar algo que no sea verdadero. Además, si la fe es un acto en el que interviene la gracia, no puede no ser verdadero. De aquí que no cabe encontrar oposición alguna entre la verdad de la fe y la verdad de la razón. Dios que infunde la fe, Él es también quien revela la verdad de los misterios que la fe acepta. Decir de un acto así, como dirá Santo Tomás, que es razonable, Santo Tomás dice que nadie creería si no viera que es razonable creer. Que hay motivos de credibilidad. No significa decir que es razonable, que es el resultado de un proceso, de una suma, de una matemática o de un silogismo. La garantía de su verdad está más allá. Si fuera el resultado de un proceso matemático, fijaos, la garantía de la verdad de la fe sería tan pobre como un resultado matemático. No, el creyente tiene que haber conocido por sí mismo y de alguna manera lo bastante como para comprender de qué se trata. Pues una noticia absolutamente incomprensible no es una noticia. Fijaos, han estado más ciertos de la vida de Dios, de la presencia de Dios, del misterio de Dios, que del hombre que tenían al lado sentado. Y eso no lo tienen que contar a mí, no lo he leído, eso yo lo he visto. Como lo ha visto don Rafael, porque hemos tenido la suerte de convivir con un sacerdote que está en proceso de canonización. Y cuando uno convive con un santo, lo canonicen o no finalmente, pero vamos, el proceso ya está terminado, ¿no? Faltan una serie de trámites, pues para que luego se hará, pero cuando uno ha comido con un santo, doy fe de ello. Es decir, para un santo, la certeza de la fe es mayor que la certeza de los sentidos. Y mira que los sentidos nos garantizan que el suelo que piso es duro, que la pared que toco es fría y que el agua que me ducha moja. Pues más cierto que eso
queda mucho. La certeza de la fe se basa en el realismo del misterio de Dios. Cuando vayamos notando en nuestra vida que la realidad de Dios se nos va imponiendo con mayor fuerza que la realidad del marido, del mochuelo que tengo al lado, de la silla, cuando vea que la realidad de Dios me es más fuerte que aquello que los sentidos me presentan, quiere decirse que estamos empezando a caminar. Bueno, pero esto nos llama a Dios, fijaos, que esto es lo interesante. A esto nos llama Dios. A esto. ¿Por qué los santos han dado una Santa Inés que hemos celebrado hace un rato en la misa? Con 12 años. Con 12 años los niños saltan, corren y lloran. Y poco más decimos hoy. ¿No están para mucho más? Pues Santa Inés los tuvo. Santa Inés, puesta en la situación de decidir entre la castidad y la pureza, o el pecado, y entre la vida y Dios, se decanta por Jesucristo. Y aquel a quien quiere le entrega su vida con una radicalidad que os insisto, ya quisiera yo para mí. Bueno, pues ese es fruto de la fe, ¿veis? Eso es producto de la fe y del dinamismo de la gracia, que ahora terminaremos por ilustrar, ¿no? Así pues, el acto del asentimiento por el cual el creyente dice a Dios: yo te creo, y te creo a ti porque te experimento a ti, por tanto me creo lo que tú me dices porque me lo dices tú, es libre, es cierto, tan cierto como que Dios es la fuente de la realidad, es el ser, y todo lo demás pues somos porque somos partícipes de la realidad de Dios. No voy a decir sombras, que diría Platón, pero poco menos, o poco más. Dios es el ser, y por tanto es la garantía de que mi fe sea cierta, sea rotunda. Pero un tercer detalle, la fe sobrenatural. Y el acto de fe, cuando decimos creer, en el fondo es un acto que no se explica con las medidas de este mundo, ¿veis? Que no se explica que una chica jovencita prefiera morir antes que pecar, que no se explica que una persona deje las redes y el negocio de su padre y se vaya detrás de un extraño porque ha quedado seducido por el mensaje de su palabra, que no se explica que nosotros vayamos a comulgar, a confesar o a compartir nuestros bienes con los demás por la mera lógica humana, que es lógica de poder, que es lógica de soberbia, que es lógica de egoísmo, que es lógica de comodidad, que es lógica... No se explica. Claro que, si somos sinceros, tenemos que decir que nuestra vida sí que se explica muchas veces. Es demasiado explicable nuestra manera de plantear una familia, una casa, unas vacaciones, porque es demasiado poco creyente. Cuanto más desde la perspectiva del mundo se pueda explicar nuestra vida, quiere decir que es menos creyente. Pero esto nos afecta a los curas, los primeros, cuyas vidas muchas veces se explican desde la lógica del mundo. Tenemos nuestra casa, tenemos nuestro coche, nuestra seguridad social y nuestra... Y lo dice, pues eso, como un soltero más. No. El día que el mundo no entienda nuestra manera de vivir, el día que el mundo se pregunte, pero este tío no tiene nada, pero este tío no tiene tiempo para nada, este tío no se reserva para él nada, esta manera de vivir es extraña, su pobreza o su contemplación o su amor a la gente, esto